Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Bueno, hoy vamos, en este video voy a comenzar a explicarles un poco qué pasa una vez que llegan los españoles a América y empieza lo que llamamos el proceso de conquista y colonización. Durante los primeros 50 años del proceso de conquista y colonización, que se llama el siglo de los conquistadores, de 1492 a 1550, son 60 años en realidad, no pasa mucho. Hasta que España se da cuenta que había encontrado un nuevo continente, esto dificultó de alguna manera lo que se llama el proceso de apropiación del territorio. Sí, después va a instalar en América todas sus instituciones públicas, jurídicas y políticas, como la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, los sistemas de leyes. Pero hasta 1560, o 1550, 1560, no vemos una organización política importante hasta que no tratan de limitar el poder de los conquistadores o de sus descendientes. Bueno, el sistema, no el sistema educativo, la educación española se centró en la cristianización especialmente y aculturación, es decir, quitar de la cultura, perdón, sí, aculturación de los pueblos originarios, es decir, llevarlos hacia la cultura española. Se había dado justamente, ya había habido varios cismas dentro de la cristiandad. El más rápido y el de más expansión fue el del protestantismo. Entonces, una de las cuestiones que se planteaba con lo que fue la Contrarreforma y con Ignacio de Loyola, que fue el fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, el que lo llevó a elegir en el fenómeno de la reforma y de la contrarreforma, el desarrollo intelectual como el mejor instrumento para enfrentar apóstatas y herejes y a confiar en la educación. Entonces, la contrarreforma y la reforma van a eh, plantear desde la educación religiosa, preponderantemente, o la catequesis, en el caso del sistema apostólico, eh, católico, apostólico y romano. Entonces, bueno, este medio, la formación del buen cristiano, su mantención dentro del rebaño, las convirtieron en orden de enseñantes. Las más importantes fueron la de los franciscanos y los benedictinos, pero la más prolífera y fecunda fue justamente la de los jesuitas con sus compañías. Bueno, los aborígenes que habían sido sometidos a la fuerza de los españoles y justamente España como sistema político avanzó en un largo proyecto de culturación, como les decía, que se ejecutó a través de la desestructuración cultural y anulación de la memoria, el mestizaje, la catequesis, la enseñanza obligatoria del español y la escolarización, una escolarización religiosa y de las primeras letras nada más, no pensemos en una educación universitaria. Si los que sabían leer y escribir por lo general y los que accedían al sistema de educación universitaria o a los colegios del rey eran los españoles. A los indios apenas si la A, la O y del 0 al 9. Bueno, lo principal de todo esto fue la desestructuración social, trajo consigo la pérdida de memoria, que era el objetivo perseguido por los españoles. Por eso algunos grupos originarios van a ser trasladados de un lugar al otro para que pierdan su propia identidad cultural. La catequesis fue encarada por los misioneros, que se los consideraba héroes por los españoles. Implicaba no solo en la enseñanza de la doctrina, sino en las formas cotidianas y profundas de la vida. El español se transmitió de forma oral mucho más rápido por la acción de la convivencia en las minas, haciendas y encomiendas y por efecto de la enseñanza. Pero los idiomas y dialectos originarios no desaparecieron y se dio justamente lugar a un bilingüismo. Muchas palabras tienen giros nativo guri, guagua, depende de la región, va a haber este tipo de situación lingüística. Como les decía, la suerte de la enseñanza escrita en los pueblos originarios no tuvo mucha incidencia porque se resistían y evitaban por todos los medios esto. Sí se daba en las parroquias, los seminarios y conventos, pero no era una tarea específica sino supletoria. Bueno,
Bueno, recién entrado el siglo XVII aparecen las primeras escuelas elementales alentadas por los cabildos y las gobernaciones, más tarde las escuelas del rey, pero en las escuelas limitadas a tres aspectos. Se asentaban solo en las ciudades destinadas a los hijos de los españoles y de precario desenvolvimiento. En América había soldados productores, no maestros, por lo tanto en la situación no va a haber mucha enseñanza. Esto recién va a cambiar en el siglo XVIII por la acción ilustrada y alentada por los Borbones, que son los nuevos reyes españoles, la nueva dinastía. La anterior dinastía era los de los Habsburgo. Bueno, había muchas limitaciones, los señores, los terratenientes se creían dueños y señores justamente de la tierra y de la gente adscripta a ella, o que trabajaban para ellos, por lo tanto la educación no era algo que les importara demasiado. Bueno, ahora les comento una cita como para que entiendan esto, la leo textual, a ver si se comprende el propósito. Dice, esta cita está tomado de Gonzalo Aspirú Pilar. Bueno, Educación Rural Indígena y Iberoamérica, es de 1996, así dice. Su página 27 dice, seguramente podemos afirmar sin reparo que solo una minoría tuvo acceso a la instrucción elemental escolarizada y que los estudios superiores, aún más restringidos, estuvieron apegados a las normas de la escolástica y finalmente tutelados por Aristóteles y Tomás de Aquino. Son los padres fundadores de la patrística o de los fundamentos de la Iglesia Católica. Por el contrario, si nos referimos a la educación como proceso socializador a cargo de las generaciones adultas y como medio de incorporación de individuos jóvenes a la vida productiva y a las relaciones comunitarias, es indudable que durante la época colonial se logró su difusión hasta remotos confines y que sus efectos penetraron aún en los aspectos más ajenos, en apariencia, a la intromisión ideológica relativa a las íntimas actividades de la vida privada. Por convivencia política, por intereses económicos y por vocación apostólica, la educación en las colonias americanas fue preocupación primordial, como evangelización, como entrenamiento para el trabajo y como adopción a la vida urbana. La educación indígena fue objeto de los afanes de clérigos y laicos. Carlos V subrayó la importancia de una educación integral al advertir que los neófitos habían de ser suficientemente instruidos no solo en la fe, sino también en la conducta cristiana, o sea, las buenas costumbres, la moral. Eh, bueno, hay algo a entender. Esta aculturación de los pueblos originarios y traerlos hacia la cultura española también trajo cambios en las costumbres culinarias, el lugar del hombre, el lugar de la mujer. Se transfiguró una cultura machista o el patriarcado, o si queremos decir, de preponderancia del hombre y el valor o sobrevaloración de las virtudes del hombre por sobre la mujer, y relegó el espacio de la mujer al espacio doméstico, de la casa, de la limpieza. Sí, esto es importante entenderlo. La diferenciación entre los sistemas culturales y el lugar de unos en una sociedad y en la otra. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los jesuitas, porque esta orden surgió a principios del siglo XVI, como dijimos, por inspiración del español Ignacio Loyola y otros compañeros. Eh, que lo que buscaban era responder a la reforma impulsada por Martín Lutero y sus 95 tesis de la reforma protestante. La reforma protestante da lugar a las religiones protestantes y a un cisma que establece diferencias pequeñas pero sustanciales a la hora de referirse con respecto al manejo de los administrativos de los dineros de la iglesia, hacia dónde va, más libertad religiosa, un montón de cuestiones importantes que, digamos, de transformación que ya habían sido pensadas y trabajadas por los humanistas del siglo XIV y del siglo XV, pero que Martín Lutero explicita en sus 95 tesis y que es apoyada por algunos nobles alemanes y que tiene, al ser apoyada por la nobleza alemana, justamente tiene mayor eco y preponderancia, y también por el pueblo que se sentía más cercano a Dios y podía definir cómo entendía su relación con Dios y más liberado de este aspecto a seguir ciertos cánones. Bueno, este grupo llega a América, tienen también un proceso de colonización en China, van a ser reconocidos. eh,
van a trasladar su impronta educativa a América. Respondían directamente al Papa. Nosotros lo vamos a ver en América en lo que llamamos las misiones guaraníticas, en particular la forma que dieron los jesuitas y su carácter es obvio. La región del Paraguay, hoy lo conocemos, el actual Paraíso, Río Grande do Sur y hasta Río de la Plata, pero las 30 misiones habrían llegado a venir unas 300.000 personas que cubrían las zonas allegadas al Alto Paraná, intermedias en la ruta entre Santa Catarina y Asunción, Brasil y Argentina. Este, Fue fundada en el Reino de España por Carlos III Borbón, tuvo un final abrupto, eh, fueron muy respetuosos de las culturas y de los valores que se debían inculcar a las culturas guaraníticas, eran de una orden a nivel internacional y tenían un sistema político interno de carácter electivo, aunque la autoridad final externa era el padre provincial o el padre general. Organizaron en lo cotidiano de la vida individual y familiar comunitaria en un sistema igualitario, no era comunista, o sea, igualitario entre los guaraníes, pero autocráticos entre estos y la compañía. En lo formal enseñaron la forma del sistema de trabajo europeo, los organizaron en la obediencia al rey y a la iglesia. Y aislarlos, sobre todo, del resto de la población española que la sometía a trabajos forzados y a su destrucción. Bueno, él solamente que podía ingresar a las deducciones era el padre provincial. Por eso los propósitos era sustraerlo a la explotación de los encomenderos, protegerlo de la esclavitud. Eh, bueno, algunos creen que era una utopía esto, pero bueno, de alguna manera adquirieron un respeto. Algunos hablan de violencia simbólica porque se les quitaba de alguna manera su cultura. Pero por el otro lado, lo que intentaron con los jesuitas justamente fue llevar adelante un proceso de eh, incorporación a la cultura española no violento. Es importante entender esto, que lo que no querían era la esclavitud, sino que adquirían libertades y funciones. Se convirtieron en herreros, ebanistas, pintores, músicos. Es espléndido. Si alguien tiene la oportunidad de ver la película La Misión, se los recomiendo lo que lograron. Lamentablemente esto fue destruido por el poder político y en conos, obviamente, de los sectores comerciales, que veían que esta población indígena, aborigen o de los pueblos originarios podía ser sometida o sustraída para el comercio de la esclavitud y las propias iniciativas privadas comerciales. Bueno, nos queda el saldo visible, lo que fue la Compañía de Jesús, y se los voy a enumerar, se los voy a leer exactamente. Dice: trasplantaron el orden de ideas europeas a los guaraníes, categorizaron en el dogma sin violencia ni pena de muerte, pero sí con castigos, azote y cárcel, impulsaron la monogamia y la organización familiar europea, construyeron una sociedad de origen igualitaria, comunitaria y con un alto grado de programación. Organizaron la distribución parcelaria de la tierra en privada y comunal y de los bienes y productos, la división del trabajo y el trabajo mismo, crearon un régimen político, conservaron el lenguaje nativo e incluso lo convirtieron en la escritura. Esto es muy importante entenderlo. Lo respetaron, lo convirtieron y lo interpretaron. Introdujeron el español y el latín, pero sin competencia y desplazamiento del idioma local. No introdujeron los cultivos, puestos que eran de la región, pero planificaron su producción y comercio. Canalizaron los excedentes de la producción interna hacia la exportación, importando metales y herramientas. Explotaron la habilidad artesanal, desarrollándola a niveles artísticos. Aprendieron de los guaraníes la herboristería y sus aplicaciones medicinales que desarrollaron. Los jesuitas relevaron la flora y fauna de la región y aún su cielo muestra lo cual fue el trabajo astronómico de Buenaventura Suárez, tal vez el primer científico del Río de la Plata. Bueno, eso es lo que nosotros podemos entender como la labor pedagógica de los jesuitas. Tiene por un lado una cuestión que podemos considerar negativa, pero por el otro una cuestión bastante positiva. Los niños y niñas deberían concluir todo entre los 6 y 12 años, pero privilegiaron la formación de los caciques y nobles guaraníes. Y bueno, eh, lo importante es lo que lograron y cómo se establecieron y cómo fueron incorporando a los guaraníes y a los distintos pueblos originarios al sistema educativo y colonial de la época.
Nos vemos en el próximo video con otro tema.